Y regresamos a las 8:45. Como vemos, el Congreso nos ha tenido entretenidos en este principio de semana. Tenemos con nosotros a el diputado Roberto Alejos, también nos acompaña a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y Rodrigo Arenas del Movimiento Cívico Nacional. Tres personas ampliamente conocidas que realmente no necesitarían una presentación porque durante décadas han trabajado en este tema de transparencia, anticorrupción. Pero vamos a seguir el diálogo con el diputado Alejos. Bienvenidos. Diputado Alejos, hablábamos con el presidente del Congreso sobre esta nueva administración que se pinta bastante peculiar en el sentido que durante 3 meses y medio no han podido avanzar en la agenda legislativa. Él decía que hay una bancada específicamente, que es la del líder, que es la responsable de la mayoría de estos temas que no han podido haber sido conocidos en el Congreso, leyes que no son aprobadas. Si pudiéramos hacer un análisis, usted que también fue presidente del Congreso, entre lo que fueron sus gestiones y esto que nos está sucediendo justo en el 2012, arrancando un nuevo gobierno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, antes que nada, buenas noches, qué gusto estar aquí. Entre la legislatura pasada y esta, en cuanto a la integración del Congreso, no hay mucha diferencia a raíz de que ningún partido político tiene mayoría. Y yo creo que es un tema al que tendríamos que irnos acostumbrando, porque realmente ha sido muy sano, por un lado, aunque muy costoso por el otro, que ya no existan las aplanadoras. Y eso ha sido una gran diferencia. Hoy las leyes se tienen que discutir, se tienen que dialogar, se tienen que negociar, se tienen que llevar a una mesa. En la legislatura pasada hicimos una agenda legislativa. Esta ley de enriquecimiento ilícito que nos llama la atención el día de hoy viene desde hace mucho tiempo en el Congreso, una agenda que consensuamos con los distintos sectores, y realmente lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a esa agenda sin importar quién esté presidiendo o quién esté dirigiendo el Congreso en esta legislatura. Y lo que ha sucedido es que ese derecho, sagrado derecho a la interpelación que los constituyentes decimos muy fuerte, pues en la legislatura pasada nos tocó enfrentarnos al Partido Patriota, que era oposición, en ese sentido de las interpelaciones, y hoy nos enfrentamos a una bancada, específicamente la bancada líder, que está haciendo mal uso de ese derecho a la interpelación para entrampar el Pleno. De manera que no ha habido un respiro desde febrero a la fecha para poder entrar a discutir las leyes que están en esa agenda legislativa. ¿Cómo se puede hacer en su experiencia para tener este respiro y que siga avanzando esa agenda legislativa tan urgente? Bueno, aquí tenemos que hacer un llamado, como ya lo hicieron ustedes en el segmento anterior, un llamado a todas las bancadas, especialmente a la bancada líder, al señor presidente del Congreso que acaba de estar en este programa, para que realmente nos sentemos realmente dirigidos por el presidente del Congreso a un verdadero diálogo para tratar de encontrar una agenda legislativa. ¿Y es realista y posible, Roberto, tener este diálogo cuando hemos visto una bancada tan reaccionaria? Yo me atrevería a decir que la bancada líder no va a aceptar el diálogo, nos va a estar entrampando el Congreso, porque es su forma de hacer presencia en los medios de comunicación, es su forma de llamar la atención y de robarse la salida, digámoslo así, en una campaña electoral. Ya ellos están en que ellos son la oposición, que son una oposición fuerte, franca, total, de lleno, de choque, y eso les ha dado presencia en los medios, y entonces van a seguir usando la estrategia mientras la estrategia les siga funcionando. Por lo tanto, yo ahorita no lo veo realista, no veo un ambiente de diálogo en el Congreso, y no veo que a esta bancada le convenga sentarse a dialogar. Rodrigo, ustedes desde el Movimiento Cívico Nacional han estado muy cerca del Congreso participando. ¿Qué nos toca ahora como rol ciudadano? Mira, hoy exactamente estuvimos dentro del Congreso y realmente pudimos ser testigos de cómo la bancada líder entorpeció la agenda durante más o menos 2 horas, dando argumentos ridículos de por qué ellos creían que no era el momento para aprobar la ley anticorrupción. Uno de ellos, por ejemplo, el más ridículo que me pareció era cuál era la urgencia de aprobarlo. Como que si no tuviéramos urgencia los ciudadanos de que una ley con ese tipo de herramientas sea aprobada. Entonces, y de ahí vimos, yo estaba viendo, es más, tomé video de cómo ellos agarran, estaban reunidos platicando, suena el timbre para la votación de la agenda y no votan. Al no votar sale que su voto es en contra. Una vez se termina la votación, prenden los megáfonos, dicen que no les dieron tiempo, se levantan y se van. Entonces, realmente lo que vemos tristemente es una clase política
que hoy por hoy tiene mucho poder y que lo está ejerciendo, y que la interpelación es su herramienta número uno, y que como ciudadanos tenemos que velar porque eso no suceda. Estos señores tienen que saber que el abusar de las herramientas que la Constitución les da para hacer su trabajo, para realmente solo entorpecer la gobernabilidad del país y hacerle daño al país, nosotros como ciudadanos lo vamos a castigar en el voto. Entonces, yo sí creo que debemos de mover algo ahí, o sea, el tema de los medios, me preocupa. Por lo menos los medios, hacer una presión mediática. por lo menos que se conozca, que realmente los medios, tanto los televisivos como los escritos y todos los medios de comunicación, digan realmente lo que está pasando, porque es un Alfredo, abuso absoluto. tú que has trabajado muy de cerca con todo el tema anticorrupción, Rodrigo hablaba que algunos diputados del partido líder preguntaban cuál es la urgencia de esta ley. ¿Cuál es la urgencia de esta ley realmente? Bueno, yo creo que la urgencia es que Guatemala es un paraíso para los actos de corrupción porque está casi garantizada la impunidad de los mismos, porque el Estado no cuenta con los mecanismos, con los instrumentos, las herramientas para castigar ejemplarmente la corrupción en el país. Por eso decimos que Guatemala se ha vuelto un paraíso para los actos de corrupción. Esta ley pues simplemente nos va a poner, digamos, al día, nos va a poner en el nivel en que están otros países para combatir la corrupción. ¿Qué aspectos contempla esta ley? Bueno, en primer lugar, nos actualiza en el sentido que hay muchos delitos de corrupción que no están ni siquiera tipificados en nuestro Código Penal. Por ejemplo, el testaferrato, por ejemplo, el conflicto de interés, por ejemplo, el tráfico de influencia, Incumplimiento de deberes. el incumplimiento de deberes, la falsedad en la presentación de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, es decir, y tiene otras adiciones que a nosotros nos parece muy buenas, que es que también modifica otras leyes como la de la extinción de dominio para que los bienes obtenidos por medio de corrupción también puedan ser objeto de confiscación. Diputado Alejos, usted es una de las personas que estuvo trabajando en esta ley y que tiene más de 8 años de estar entrampada en el Congreso. ¿Por qué es tan urgente esto? ¿Será posible en estos momentos poder avanzar hacia esta aprobación final después de tantos Yo creo años? que hay una corriente mundial, gracias a Dios, en la que Guatemala realmente va a la cola de todo lo que es relacionado con la transparencia, de todo lo que es relacionado con darle tanto al gobierno como a la sociedad civil, que es el tema importante, Silvia. Los presidentes de congresos de todo el mundo hace 2 años firmamos un convenio mundial de legislar a favor de que sea la sociedad civil la que fiscalice al Estado, no el Estado fiscalizándose a sí mismo. Y eso es lo importante de este tipo de leyes, como el tema de acceso a la información pública, la ley de comisiones de postulación, y ese es el tipo de leyes que tenemos que aprobar. La corriente es una corriente sumamente fuerte. Lo que tenemos que hacer es no quitar el dedo en la llaga y mantener la presión de todo tipo sobre el tema. De eso se trata, se vale, y es precisamente la participación ciudadana en este tipo de temas que viene a fortalecer la democracia. Rodrigo hablaba de la participación ciudadana, por un lado, castigando con los votos, falta bastante para eso. ¿Qué hacemos en el ínterin? Mira, yo creo que, por ejemplo, lo que hizo Acción Ciudadana esta semana de poner un lazo anticorrupción, para muchos es un símbolo tal vez que no funciona, sí funciona. Son cosas que van dando fuerza, que le van dando un ejemplo a la ciudadanía de que las cosas sí se pueden dar. Nosotros vimos el año pasado con la ley del tablero electrónico, cuando el diputado Alejos era el presidente, de cómo realmente contra la voluntad de los diputados, cuando hay presión, cuando hay presencia ciudadana en el Pleno, las leyes las terminan aprobando. O sea, con todo respeto a nuestros amigos los políticos, dicen que solo le responden a 2 cosas, ¿verdad? O a los votos o a la plata. Nosotros no tenemos la plata, pero sí tenemos los votos como guatemaltecos y podemos presionar y podemos realmente ejercer esa presión, y lo debemos hacer desde ahorita, para que realmente los políticos vean que hay una presión y que estas maneras de actuar solo los desgasta. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser desde ahorita muy constantes. Como te digo, creo que cosas como la que hizo Acción Ciudadana, el lazo anticorrupción, nosotros hoy llevamos unos mimos, son ejemplos, son símbolos, pero son símbolos que realmente al final del día le terminan dando y le terminan poniendo esa presión a nuestra clase política. Un tema importantísimo de las leyes, de los delitos que estaban, el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, ese es un delito que hoy por hoy tú tienes diputados que entran
con un patrimonio X, voy a poner un ejemplo, un carro que tal vez vale 30.000, 50.000 quetzales, durante 4 años ganan un promedio de 25.000, 30.000 quetzales al mes, y dentro de 4 años tienen un carro de $100.000. Eso no puede ser. O sea, eso es... Y a esta todas ley luces estaría es- entrando a castigarla directamente. Sí, Y es esta ley nos da la posible, diputado Incluso Alejos. esta ley, como mencionaba Manfredo, está cambiando mucho del tema también de la extinción de dominio, en donde todos estos bienes van a poder ser confiscados y después iniciar la investigación de dónde provinieron los fondos para estos bienes. Por eso es importantísimo los 3 grandes temas de esta ley. Tenemos que seguir empujando el tema porque yo no estoy de acuerdo, Rodrigo, que sean todos los políticos. Habemos políticos que estamos incluso promoviendo la reforma política, que es un tema importantísimo. Si no queremos la misma clase política, tenemos que cambiar la ley electoral y de partidos políticos. Es un tema en el que también estamos trabajando, en este caso los 3 y muchas organizaciones más, también los medios de comunicación. Pero es esencial. No podemos seguir usando los mismos métodos de elección, no podemos seguir usando el mismo sistema de elección, no podemos seguir teniendo el mismo sistema de partidos políticos, no podemos seguir teniendo un Tribunal Supremo Electoral tan débil y que no sea supremo. Ese es un tema que realmente viene a cambiar toda la estructura, porque las leyes nos cuesta mucho. Esta ley, por ejemplo, tiene tantos años de estar ahí, ahora que se está aprobando con esa velocidad, nadie se atreve a decir que necesita 2 o 3 cambios, porque ya la presión es demasiada, pero si tuviéramos otra clase política, podríamos seguir aprobando ese paquete de leyes en términos generales y nos costaría menos de lo que nos está Y costando. el tema del tráfico de influencias que mencionaba Manfredo es un tema aún pendiente aquí en Guatemala. ¿Cómo se llegaría a regular ese tráfico de influencias que ha sido tan difícil de comprobar? Bueno, ahí el artículo que está en el dictamen es bastante genérico, creo que se podría discutirse, creo que está muy amplio, pero básicamente lo que establece es cómo una persona individual o digamos particular en este caso puede ejercer algún tipo de influencia para una decisión de un funcionario, una decisión sea política o sea de una contratación. Creo que ahí necesitamos, y esta ley va a ser buena siempre y cuando el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas y los jueces sepan aplicarla, que ese es el otro gran reto, porque la ley tiene delitos nuevos, tiene herramientas nuevas, que si no hay coordinación interinstitucional, no hay capacidad institucional en esas 3 instituciones, podemos quedarnos con una bonita ley, pero que o va a ser mal aplicada o no va a ser aplicada. Entonces, ese es el otro gran reto que vendría si los diputados aprueban esta ley. Y ahí necesitamos instituciones más fuertes, más sólidas. Ahí necesitamos, creo yo, la reforma política tiene que alcanzar a los órganos de control del Estado, a los órganos de investigación y de justicia. Al inicio decía que tengo 3 expertos en el tema anticorrupción y Congreso sentado a la mesa. Quisiera que brevemente Manfredo, Roberto y Rodrigo me pudieran hacer un análisis para la teleaudiencia. ¿Qué nos espera en el Congreso? Tú decías hoy en un medio escrito, en una entrevista, Manfredo, que la corrupción la ves que sigue en este gobierno. ¿Qué nos espera? Realmente, ¿qué podemos esperar de aquí a fin de año? Bueno, yo le tomo la palabra y confío en la palabra del presidente del Congreso de que esta ley va a pasar ojalá mañana, como él bien lo señaló. Creo que hay mucha frustración en la población, hay mucho desencanto con la forma en que el país que tenemos, cómo se manejan las cosas. Y yo quisiera ser optimista, aunque estoy convencido que esta ley no es la solución tampoco a todos los problemas de corrupción que tenemos. Es un paso que ojalá den los diputados el día de mañana. Yo estoy convencido que la ley va a pasar mañana. Es decir, si no pasa mañana, va a agarrar su trámite normal y va a pasar, digamos, en el corto plazo. Y como esta van a pasar 2 o 3 leyes relacionadas con el mismo tema. Pero yo quiero insistir. Si no cambiamos a la clase política de este país, si no la sustituimos por una nueva generación, si no cambiamos ese sistema, no vamos a tener realmente cambios de fondo. Por eso la insistencia, la presión, porque realmente lo que cambiamos es el sistema de partidos políticos, el sistema Bueno, de y ahora elegir, tenemos el una sistema nueva de publicidad. generación que llegó al Congreso de la República, pero que tal vez la vemos doblegada. Pero ya le ante hemos este tenido, es sistema. decir, 90 diputados en la legislatura pasada, también fueron 90 diputados nuevos, y es el sistema el que tenemos que cambiar. Pero especialmente la clase política tiene que comprender que a quien más le conviene
la reforma política es a los políticos, porque el desprestigio de la clase política viene de veras en picada. Y lo que hay, como decía Manfredo, es falta de credibilidad en la clase política, falta de credibilidad en los partidos políticos, falta de credibilidad en el sistema, un sistema que de veras no funciona. Yo creo que lo que va a pasar de aquí a diciembre y en el Congreso sobre todo no es alentador. Creo que, bueno, ya tenemos hoy 5 interpelaciones. No creo que el líder vaya a ser eficiente con sus 5 interpelaciones, más hoy otra de UCN, tengo entendido, no sé si ya está formalizado o no. Creo que no va a ser alentador, creo que tenemos una ley electoral y de partidos políticos que es imprescindible reformar, y que realmente si nosotros como ciudadanos no nos activamos, si nosotros como ciudadanos realmente no damos ese paso adelante y no ponemos la presión que necesitamos poner dentro del Congreso de la República para que para que ese circo que hemos estado viviendo en los últimos 3 meses ya no se dé, vamos a tener un Congreso estancado y vamos a tener una reforma a la ley electoral y de partidos políticos que no se va a dar, y es un grave problema para Guatemala. Uno, porque tenemos censo el año entrante y eso nos pondría ya con 200 y pico de diputados. Y segundo, porque estoy completamente de acuerdo con Roberto, que si no realmente reformamos la clase política, las cosas no no vamos van a a cambiar ningún en lado. Guatemala. Y ese es el gran reto para todos los guatemaltecos. El día de mañana será un día crucial para el Congreso, por lo que nuevamente hacemos un llamado a todos estos diputados y esta casta política que necesitan reformarse, pero también a usted, televidente. El Movimiento Cívico Nacional ha estado ejerciendo presión, acción ciudadana, y hay otros movimientos que se han preocupado por velar porque camine el país. Así que nos toca a todos poner el granito de arena. Quédese con nosotros en 8:45 porque regresamos luego de estos años.